Desde el año 2020, desde marzo, la situación del mundo ha tomado un cauce muy peculiar. Se ha parado todo. La producción, la economía, ha recibido también un bamboleo. Podríamos decir con toda seguridad que nos encontramos en una situación crítica. Todas nuestras esperanzas y expectativas se han tambaleado. La pandemia COVID-19 ha supuesto una situación muy crítica en el mundo. Podríamos decir que ha casi cambiado lo que puede ser el sistema económico y productivo de todo el mundo. Aparentemente, los que más han sufrido y realmente han sido los trabajadores. Algunos de ellos han trasladado el trabajo de la empresa a la casa, utilizando la tecnología. Esos son unos pocos. Posiblemente esta magia tecnológica haya salvado parte del trabajo de muchos, pero hay otros que han perdido totalmente el empleo. Si hacemos un recuerdo histórico, desde el siglo pasado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se había enfrentado con un cambio tan radical y una alteración tan radical, igualmente, de la economía. Podemos muchas veces pensar, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Nos preguntamos, ¿realmente dónde inventamos? ¿Cómo inventamos el motor que rectifique toda la convivencia social y humana? Pues amigos, Huella de nuestro tiempo, con este panorama, hoy les presenta las relaciones laborales y la pandemia COVID-19. Como les decíamos, la pandemia ha cambiado la convivencia y las relaciones humanas. Hay aquí un problema para la humanidad, pero también ha alterado totalmente la economía. Podemos decir que se ha notado algo así como ese resquebrajamiento que aparentemente no existe, pero que está oculto, y ha sacado a la luz la pandemia, vulgarmente dicho, todos los entresijos del sistema económico y laboral del mundo. Quien más ha soportado y sufrido con una gran incertidumbre es el trabajador. Pero no solamente el trabajador, la empresa que da cobijo al trabajador. Se ha formado aquí un cúmulo de relaciones nuevas laborales, que es lo que nosotros vamos a tratar y a citar en el programa. Tenemos en el estudio, como siempre, a un especialista. Esta vez se llama don Santiago Sánchez Mariscal Lozano. Como siempre, yo a los invitados, Santiago, os tengo que dar la bienvenida, pero una bienvenida en estas épocas con mayúscula, porque el esfuerzo para venir es mayor. Pero, a pesar de todo, vosotros venís al programa porque Huella de nuestro tiempo tiene, como decía Becker, aquí hay busilis. Es inexplicable, pero esto es misterioso. Todos venís. Amigos, don Santiago Sánchez Mariscal Lozano
Es licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado social, profesor ya jubilado, estuvo en activo, profesor de Educación Física y además especialista, y sus trabajos de investigación son sobre el derecho del trabajo. Pues con este panorama nosotros nos introducimos en el tema y nuestra imaginación, como siempre, que no falte, nos vamos a situar en el periodo de marzo del año 2020. La humanidad lleva una aceleración y de golpe se para. ¿Qué ocurre, Santiago? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que para mí es un placer venir a este programa y sobre todo estar contigo y charlar, porque esto lo hacemos como una charla distendida siempre, ¿no? Como algo tan natural y normal como tiene que ser. Pero efectivamente, en marzo ocurrió algo muy importante. Concretamente, el Real Decreto 463 del año 2020 digamos, establece un hito que hasta entonces no había ocurrido en este país, por lo menos en la última fase, que es el estado de alarma. Como consecuencia del estado de alarma, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estamos? Eso genera una inseguridad jurídica, una inseguridad social, una incertidumbre, una especie de incapacidad de cómo ataco esto, falta de medios, desinformación. Nadie sabe nada. La administración no sabe nada, el gobierno no sabe nada, las empresas no saben nada, los trabajadores saben menos. ¿Y dónde estamos? Tenemos una situación que nos dicen que nos tenemos que quedar en casa y que existen una serie de actividades que son fundamentales. Unas actividades que van a seguir funcionando y otras que radicalmente stop. Se para la empresa, se para el trabajador. Se para todo menos ciertas personas que todavía no sabían que eran fundamentales. Por ejemplo, las asesorías laborales. Por ejemplo, el despacho de asesoría jurídica. Que a la postre fueron los que se comieron la mayor parte de este problema gravísimo. Porque tuvieron que dar, digamos, cobertura a sus empresas, a sus trabajadores. Informar a sus clientes. Informar cuando los primeros que estaban desinformados eran ellos. Nadie es decir, cuando éramos nosotros, nadie sabía nada. Es decir, si se sabía, y está claro, por ejemplo, en asesorías especializadas en derecho laboral teníamos claro que había una cosa que se llamaban ERTEs y que se podían utilizar, que ya se utilizaron hace unos años cuando la crisis de la burbuja inmobiliaria. Ciertas personas no sabían ni que existían, pero ya se utilizaron entonces como una manera de frenar la destrucción total de empleo. Pero ahora era una cosa, ¿qué vamos a hacer? Nos preguntaban, ¿dónde vamos a ir? Actividades esenciales que ese mismo y el que aparecieron en el famoso Real Decreto Ley 8/2020 del día 17 de marzo. Aparecían una serie de actividades que lógicamente ellas tenían que parar obligatoriamente. Hostelería, comercio, un montón. Pero, sin embargo, había otra serie de ellas que justo ese día, no, al día siguiente aparecieron otras porque ya había que hacer rectificaciones. El propio gobierno tenía claro que evidentemente había que modificar algo porque había una serie de actividades que eran subsidiarias de las anteriores y que evidentemente tenían que estar ahí. Actividades de tipo sanitario, actividades como los dentistas, actividades, por ejemplo, que no se habían previsto como algún tipo de tema de transporte. Curiosamente, algunas no sabíamos si éramos esenciales o no. Las asesorías no sabíamos si podíamos desplazar a nuestros trabajadores a la empresa, porque no sabíamos, es decir, no existía en algún sitio. Es decir, una asesoría laboral tiene unos empleados y esos empleados han de tener contacto directo con la empresa a la que han de asesorar. Es de sentido común, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero ¿cómo se les dotaba? Bueno, por pensar el tema algo. fue un tema de imaginación. El tema fue que nosotros dijimos, aquí hay que hacer algo, hay que dar una cobertura, hay que dar algo. ¿Qué pasa? Pues imagínate lo que es una asesoría pequeña
que me han cerrado, ¿qué hago? No sé qué pasa, problemas que empiezan a suceder. El trabajador, no, pero te tienes que quedar en casa. Al principio algunas empresas pequeñas sobre todo arbitraron lo típico, iban a sus asesorías, algunas no son tan especializadas, no sabían por dónde tirar, nos preguntaban unos a otros, todos los días webinar. Yo te puedo decir que había veces que en un día teníamos hasta 4 webinars diferentes, donde nosotros informábamos concretamente con los colegios. Tú sabes que yo soy de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, de la Junta de Gobierno, directamente WhatsApp que nos inventamos entre nosotros para podernos pasar información. La asociación, por otro lado, ASNAL, a la que también pertenezco, a la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, igual, con continua, pero nadie sabía nada. O sea, había problemas de por dónde tiramos, qué hacemos, qué le decimos a la gente. Entonces, evidentemente, empezamos a tirar de imaginación. Dijimos, mira, aquí hay que coger el toro, como se dice vulgarmente, por los cuernos, y vamos a intentar a ver qué hacemos con estas personas. El trabajador, alguna vez, en alguna asesoría le habían dicho, pues cógete vacaciones. Porque la gente pensaba que esto iba a ser una cosa de 15 días, un mes. Temporal. Porque las informaciones que venían, incluso de los gobernantes, era que bueno, porque esto iba a ser una cosa realmente efímera, de poca dimensión, que tampoco iba a ser más importante, y sin embargo llegamos a una importancia tan vital que separa prácticamente el país. O sea, dejamos de tener gente en las calles. Pero es que además hay actividades, que te digo, a las cuales realmente se las dejaba trabajar, como los talleres mecánicos, te voy a poner un ejemplo. Y decían, usted puede trabajar. Pero claro, llegaba un taller mecánico y te decía, Santiago, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un ERTE o algo, porque claro, yo puedo trabajar, pero no pueden venir la gente a traerme los coches. Pero es que los peritos no pueden peritar. No, pero es que además la fábrica de los repuestos no tiene repuestos, es que yo no tengo medios. Entonces, ¿yo estoy o no estoy? ¿Puedo estar en fuerza mayor o no estar? Y ahora empezamos a elaborar esas medidas y decimos, mira, no hay más remedio que coger y hacer ERTES, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a base de fuerza mayor hay 2 posibilidades. Hacerlo como ETOP, como causas técnicas, económicas, organizativas o de producción, o hacerlo por fuerza mayor. ¿Pero qué es la fuerza mayor? Y ahí venía el tema. Ya. Porque fuerza mayor te decían. Santiago, fuerza mayor, ahora lo vas a aclarar, pero está englobado en lo que nosotros conocemos desde fuera como un ERE o como un ERTE. A ver, mira, hay una cosa que además hubo mucha confusión, además hubo hasta anécdotas de personas que dijeron lo que era un ERTE y obviamente no supieron explicarlo. Pero realmente un ERTE es una suspensión temporal de la actividad de ese trabajador que pasa a una situación de desempleo, ¿vale? Y que realmente deja de pertenecer a esa empresa en ese momento. Es decir, ese trabajador no pertenece a esa empresa, está desempleado. De hecho, surgieron dudas y empezaron con los problemas, pero ese trabajador, si le ofrecen un trabajo, por ejemplo, una empresa de transportes, que son las que están moviendo más ahora, ¿puede trabajar? Sí, porque durante la suspensión no pertenece a la empresa principal, pero no está despedido. Lo que ocurre es que eso es un poco... Claro, es un poco... muy confuso. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Vale, esto ya existía. El artículo 47 estaba clarísimo que eso existía, pero había una serie, digamos, había que hacer un periodo de consultas, había que hacer una comunicación a la autoridad laboral, la inspección de trabajo tenía que dar un informe y al final, si había acuerdo, se hacía. Yo había hecho ERTES en el año 2008-2014 como consecuencia del boom inmobiliario y evidentemente fuimos capaces de, durante ese tiempo que ese trabajador cobra prestaciones de desempleo, no le paga la empresa, para que lo entiendas, sino que le paga el desempleo. Entonces, aunque no hubiera bonificaciones de la Seguridad Social y la propia empresa, digamos, en uno de los antiguos, porque la especialidad de esto fue mejor luego al final, tenía que pagar la Seguridad Social, por lo menos una parte grande de Seguridad Social. El Fuerza Mayor de ahora venía con una cosa que era muy importante para la actividad empresarial, y era que había, digamos, bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. Eso era el tema, siempre y cuando que fuera un ERTE de fuerza mayor acogido al artículo famoso 22 de esa disposición. ¿Qué ocurre? Pues que
esto al final tiene un pequeño pago, que luego hablaremos de ello si quieres, que es una adicional sexta, que está ahí escondida, que dice que sí, que si te quieres bonificar te bonificas, pero que tienes que mantener 6 meses el empleo. Y ahí es donde luego hubo sus dudas y sus redudas y lo demás. ¿Qué pasa con la fuerza mayor? ¿Qué es la fuerza mayor? Claro, nosotros teníamos claro una cosa, las actividades que venían en los anexos, no había problema. Oiga, yo soy hostelero, tengo que cerrar, pues lógicamente me puedo acoger a un ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Mis trabajadores pasan al desempleo, yo tengo una bonificación en cuota de la Seguridad Social si soy empresa pequeña o pyme hasta el 100%, en otras hasta el 75%, y evidentemente mientras que esté cerrado, al menos no me cuesta, entre comillas, porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar el seguro de autónomo, tengo que pagar el alquiler. Entonces... Es decir, todos los gastos que lleva el mantener el edificio, no sé, todos los útiles de trabajo, herramientas y todo eso. Correcto. Hay que mantenerlo al día. Correcto. Pero claro, un aparato que funcione no le puede dejar sin funcionar 15 días. Por poner un poco Bien. la comparación, cuando tenemos un automóvil sin funcionar, cuando vamos a cogerlo después de un periodo de tiempo, dice, oh, se le ha ido la batería. Es decir, hay unos gastos obligatorios. Claro. Es la idea, ¿verdad? Claro. Entonces, el problema en la pequeña empresa, sobre todo de pequeña dimensión, era ese. Entonces, el ERTE de fuerza mayor se podía solicitar, teníamos que solicitar a la autoridad laboral, pero fíjate la circunstancia, Andrés. Yo que quiero que os deis cuenta hasta qué punto nos agobiamos. Las asesorías trabajábamos, a veces, no te voy a decir 24 horas, pero sí yo he trabajado 18 horas con la gente. O sea, mi gente ha trabajado. ¿Por qué? Pues porque había que sacarlo como fuera, porque no había más remedio. Había que hacer una memoria, solicitar a la autoridad laboral y una memoria bien hecha. No una memoria. Pero una memoria de esa empresa que quiere hacer el ERTE. Exacto. En esa empresa tienes que poner cuáles eran los condicionantes, por ejemplo, los preámbulos que te habían llevado a esto, la legislación, qué es lo que estaba pasando en Europa y en España con relación a esa información, a ver qué características tenía esa y cómo le afectaba, ¿vale?, la fuerza mayor, digamos, a esta empresa y a esta actividad concreta, ¿vale? Y en base a eso pedías y solicitabas un ERTE de fuerza mayor por un mes, porque tampoco sabíamos, lo máximo que podíamos solicitarlo era por un mes. Pero era muy meticulosa la autoridad laboral. No lo sabíamos, Andrés. El problema era el tal desconocimiento que en ciertas administraciones, yo te puedo decir que en Madrid, por ejemplo, que yo tenía empresas en Madrid, han contestado un ERTE o han dicho que al final era silencio positivo, que preveíamos que lo fuera, ¿vale?, en el mes de julio. Imagínate empresas que desde marzo a julio, ¿vale?, en el mes de julio, al final responden que sí, que se considera. Y hay otras que habían tenido por hecho, que yo gracias a Dios no he tenido ninguna, pero otras asesorías que habían hecho su ERTE y tal y que igual, y tenían los trabajadores en ERTE y que resulta al final no fueron aprobados. La incertidumbre era total. Entonces, claro, para esta incertidumbre e inseguridad del trabajador es monstruosa, ¿no? Claro. El trabajador además no sabe dónde está, no sabe a qué acogerse. Si está en la empresa o fuera de la empresa. No le pagan, que esa es otra que nosotros tenemos que mandar. Bueno, habitualmente mandábamos una documentación, digamos, individual al SEPE, y el SEPE evidentemente validaba esas cosas. Bueno, pues de buenas a primeras nos obligan en 5 días, Andrés, a tener que mandar unas solicitudes colectivas de desempleo a las asesorías, pero además con un agravante. Y es que no teníamos, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ningún consentimiento del trabajador. Imagínate los trabajadores en su casa, por fax, por WhatsApp. Sí, gracias a los WhatsApp y a estos medios pudimos recabar, digamos, la firma de los trabajadores para que nosotros pudiéramos enviar esos listados al SEP, por ejemplo, ¿vale? Todas estas circunstancias la gente la desconoce. Evidentemente, ¿qué ocurrió? Pues que esa masificación llegó al SEPE y encima el SEPE no estaba preparado. Fue tal el colapso de información que... Santiago,
aunque sea un pequeño paréntesis, supongamos un trabajador X imaginario que está en una empresa y empiezan pidiéndole datos, información. La empresa, que es una empresa pequeñita, porque no da más, pues se apoya en un asesor. Pero durante todo ese tiempo, hazme la memoria, solicítala, ¿qué hago con el trabajador? Nosotros lo que mandamos al trabajador, evidentemente, hicimos la notificación de las actividades que estaban dentro del listado directamente, los mandamos al desempleo. Tardamos, evidentemente no se pudo hacer en 5 días, luego hubo una rectificación, fue más tiempo. Luego el SEPE, te digo que estaba colapsado, no nos cogía, o sea, porque no tenían capacidad informática para recibir tal cantidad de información. Y al final, pues se fue parcheando, pero al final, por lo menos, se les pudo otorgar con efecto retroactivo. Aún así hay trabajadores que han cobrado 2 veces y otros trabajadores que se han tirado todavía, y hay alguno que todavía no ha cobrado cosas de los ERTEs primeros. Entonces, desde hace un año. Bueno, sí, casi. Sí, hay algunas situaciones muy especiales. Desde junio del año pasado. Quiere decir que bien, una pandemia es, diríamos, como un maremoto, que atropella a todos. Y atropelló a la economía, pero también, oye, si un dato positivo para mí, más que positivo, un dato significativo para pensar en él. Se demuestra que hay un fondo no organizado a nivel general y global de una autoridad laboral, de una autoridad pensando en un ministerio. El ministerio laboral no está preparado para, en un momento dado, poder enfrentarse no a una pandemia general, pero puede haber, pues no sé, un desastre de tipo climático en un momento inesperado. Tú piensas, no es por criticar a nadie, pero ¿tú crees que laboralmente no están saliendo esos bajos fondos con todo este tipo de situaciones? A ver, Andrés, yo quiero pensar que esto nos ha servido de escarmiento y además nos ha servido para crecer. Es decir, una de las cosas que tienen los españoles o que tenemos los españoles es que somos muy imaginativos y somos capaces de darle la vuelta a cualquier cosa y que nos unimos precisamente ante la adversidad. Es decir, los españoles nos solemos pegar por todo. Todo eso es muy bonito. Pero en la adversidad no tal. Entonces, ocurrieron cosas tan típicas y tan curiosas, como dices tú, la imaginación al poder, cuando no había medios, cuando realmente no existían ni mascarillas, cuando no creían ni que se hicieran falta, cuando no se sabía si el COVID se podía contagiar por aerosoles o simplemente era por lavarse las manos, es decir, por contacto directo. Hubo gente que dejó su actividad y se puso a hacer respiradores. Hubo gente que dejó la actividad que tenía y se puso a hacer mascarillas. En fin, hay una serie de resortes que nos hacen los españoles precisamente levantar. Pero sí es verdad que eso viene siempre del apoyo de la pyme, del apoyo del propio trabajador que es capaz de soportar cosas. Porque claro, ahora viene otra cosa. Al trabajador se le mete en el ERTE. Han sido cosas muy curiosas. Evidentemente todo se ha ido solucionando, al final se han ido cobrando las cosas, evidentemente estos casos ya son casos muy efímeros y muy tal, pero se ha ido, se dotó de más, digamos, de más canales de comunicación para poder recibir esas propuestas. Es decir, se ha ido avanzando la ley. Lo que pasa es que el avance era tropezón. O sea, es que yo te puedo decir que había casi diariamente, evidentemente todos los viernes, una normativa nueva que había que estudiarse y que al mismo tiempo era interpretable, porque todo el mundo interpretaba todo. Esto de la adicional sexta, a ver, ¿quién se mete en una adicional sexta? Es decir, ¿quién se mete en un ERTE de fuerza mayor sabiendo que tiene que conservar el trabajo de sus 6 trabajadores? Pero bueno, en los temporales no cuentan. Pero ¿vale? Santiago, esa disposición es de un real decreto. Sí, venía en el propio. Entonces, dicen, yo te concedo esto, te concedo la bonificación de cuotas, pero tienes que mantener 6 meses. Ahora, vienen los problemas. Tiene que mantener el empleado
6 meses. 6 meses, sí. Una vez que termine el periodo de alarma, que no sabíamos si iba a ser 15 días, un mes, y luego fíjate tú lo que ha habido, y ahora estamos en un segundo repunte, y ya se habla del tercero, pero tenías que conservar. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde que se incorpora ese trabajador, cada uno que se incorpora? No. ¿Desde cuándo? Desde que todos los trabajadores que están en el ERTE se incorporen, a partir de ahí suma los 6 meses, porque claro, esto hay 4 años para luego verificar si esa empresa ha cumplido o no. Y si ha incumplido, tiene que devolver todo. Entonces, evidentemente va a haber empresas que se van a ir al garete, como les hagan devolver todo por un incumplimiento mínimo, como puede ser un tema de un trabajador puntual, puede ser. Porque además hay otra cosa, dice, los contratos temporales no entran, mire usted. Vale, pues nada, yo cuando termine un contrato temporal, durante este estado de alarma, digamos, está en stand-by, ¿vale? Termina, ¿qué le quedaba? ¿Un mes? Vale, pues lo añado. Bien. Pero esos contratos no cuentan para los 6 meses. Vale. ¿Y si el contrato está hecho en fraude de ley? Bien, nos quedamos con esa pregunta. Llegamos a la mitad del programa y hacemos una pequeña pausa y seguiremos porque las relaciones laborales con los empleados, esos son no importantes, es el punto vital de esta pandemia. Bien, pues amigos, un descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo las relaciones laborales y la pandemia COVID-19. Seguiremos con ustedes después del descanso. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que transcurrido un año de la declaración de la famosa pandemia en la que estamos inmersos, nosotros hemos hablado en la primera parte de las relaciones laborales en esa pandemia. Y hemos iniciado el tema con don Santiago Sánchez Mariscal Lozano. Pero yo quiero concretarle, Santiago, todo lo que nos has hablado de relaciones laborales es fácil y difícil. La gente me dirá, bueno, o es o no es. Es que es muy fácil para el que lo sabe, pero muy difícil para el empleado que se enfrenta con unos decretos, con una legislación, con unas disposiciones y no sabe ni leerlas, pero porque no tiene por qué poseer conocimientos de derecho laboral. Y para eso la asesoría laboral le va ayudando. Pues bien, yo quiero que, Santiago, en esta segunda parte del programa vayamos, diríamos, haciendo matices. El primer matiz, una empresa está en un ERTE, se encuentra con un empleado que no está empleado ya. Pero, ¿y los que están empleados? ¿El horario es el mismo? Vamos a empezar por ahí, por el horario. Bueno, una de las cosas que ha traído la pandemia es una revolución un poco en muchas cosas, por ejemplo, en la concepción de diferentes tipos de jornadas, en tema de cambios de horario, cambios de hábitos. A ver, tienes que ir al centro de trabajo. Y ya no es que yo no me quiera poner una mascarilla, es que me tengo que poner la mascarilla. Es que yo tengo que cumplir unas normas de seguridad, es que estoy en una obra y tengo que cumplir una norma de seguridad. Sin embargo, yo tengo que tener mi mascarilla, pero al mismo tiempo conservar distancia. Y estoy poniendo ladrillos. Es decir, hay que intentar ver un poco cómo ese tema, porque hay otras actividades
que ha habido una posibilidad de flexibilidad horaria. Una de las cosas importantes que ha tenido todo esto es la consecuencia de algunas cosas que eran impensables antes, que es la utilización de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en el trabajo, que en determinadas actividades se han resuelto por la vía del teletrabajo, por ejemplo. El trabajo en casa, el trabajo a distancia. Sí, eso sería que lo trataremos. El punto, trataremos bien. Después, pero Bien. eso es el lugar del trabajo. Es como si a la empresa le hubieran tirado los tabiques y ese tabique se hubiera imaginariamente prolongado a la casa de un empleado. Esto es como una magia, ¿no? Claro. No, hombre, a ver, el tema luego lo trataremos, si quieres, del teletrabajo. El teletrabajo es apasionante es muy y le podemos trabajar específicamente. Pero me refiero, por ejemplo, hay una cosa importante que se ha fomentado mucho, que es la flexibilidad. Flexibilidad de jornada. ¿Por qué? Porque hay una flexibilidad laboral, no hay más remedio que flexibilizar cosas. A veces a través de reales decretos se planteó el tema del permiso, me estoy acordando ahora, retribuido, un recuperable, se llamaba así, permiso que eso ya estaba inventado en el Estatuto de los Trabajadores, que es lo de la flexibilidad horaria de la jornada, ¿vale? Y que hay un 10% que la empresa puede disponer de ella si hay acuerdo entre empresa y trabajadores en determinados, digamos, momentos en los que es necesario más producción, tal. Luego también es muy asimétrico lo que ha ocurrido, es decir, es verdad que se ha destruido mucho empleo, pero hay otras empresas que han ganado cuota de mercado. Es decir, ¿dónde? Pues porque nos hemos organizado de otra manera. Como no se podía comprar físicamente, pues nos íbamos a comprar en la pequeña empresa, en el pequeño comercio, cosa que estábamos habituados antes a ir a las grandes superficies. Pero también se ha incentivado, por ejemplo, la compra por Internet, ¿vale? Todas estas cosas. Todo esto son hábitos que han modificado pues esas relaciones que el propio empleado, que el trabajador tenía con la empresa. Ha tenido que variar el tema de asistir, por ejemplo, a determinadas reuniones que antes asistía en el colegio, ahora ya no, ahora ya se pueden hacer telemáticamente. Ha tenido que modificar un poco su sistema de ocio, porque ya no es como el de antes, ya no puede salir porque no se puede. Bien, el tema de la formación, ¿vale? El trabajador ahora, durante estos periodos, también ha habido trabajadores que se han formado, ¿vale? En diferentes tipos de alternativas para buscar alternativas de trabajo. Es decir, esto todo ha ido variando de manera que el horario y la jornada laboral realmente se ha modificado sustancialmente con relación a lo tradicional. Yo voy a las 8 y salgo a tal hora, ¿no? Y como y no como. Ahora ya no se puede comer, o ahora me llevo la tartera y me la como en determinados sitios para guardar la distancia de seguridad y no tener problemas. En fin, todo este tema. Hay otro punto importante que yo estoy analizando estos puntos porque en el futuro las empresas se tendrán que plantear cómo mantener o modificar todo este tipo de cuestiones, y es sobre el liderazgo. El liderazgo, sabemos pues que hay unos representantes sociales, sabemos que hay unos objetivos, la propia empresa le marca unos objetivos al empleado y lo tiene que cumplir. Cuando se está cambiando esta estructura, incluso de lugar, todo esto cómo se puede, diríamos, relacionar positivamente, tanto para la empresa como para el empleado, porque claro, los objetivos ahora han de cambiar. ¿Puedes explicar esto un poco? Hay otra modificación o otra consecuencia de esto de la pandemia del COVID, y la otra consecuencia es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo en muchas ocasiones ha variado. Ya no es lo mismo, no es la forma de actuar como antes. Ya hemos dicho y volvemos a repetir, algunas tecnologías nos han permitido trabajar desde otro punto de vista, o algunos días, ¿vale? Pero también es verdad que ahora, antes, por ejemplo, el lugar de trabajo era fundamental porque ahí es donde se producía la supervisión de funciones, por ejemplo, por parte del empresario, ¿vale? Supervisaba directamente. Eso ha cambiado, evidentemente, en las situaciones en las que, lógicamente, yo puedo teletrabajar o hacerlo de otra manera o flexibilizar eso, y ahí
no puedo evaluar directamente lo que está pasando. Entonces hay que hablar ya de una confianza, hay ya de verificar unos resultados, es decir, con esos resultados y una confianza con la cual yo pueda evaluar ese trabajo, ¿vale? En las mismas condiciones, pero ya ha cambiado, ya no es estar ahí encima. El tema del liderazgo, dices. El liderazgo antes se basaba en una supervisión, ¿vale? El líder supervisaba y al mismo tiempo interesaba y captaba a otros líderes, ¿vale? Porque todo estaba basado en unos objetivos, ¿vale? Ahora estamos hablando de un tema de evaluación del rendimiento, realmente. Es decir, ahora ya lo que nos interesa son los resultados. Oye, yo tengo un proyecto, se lo dejo a un señor, me lo hace en casa y me da igual las horas que se tire o cómo, porque al final, mira, está hecho y bien. Ya no tengo una supervisión. Porque esto tiene otra serie de problemas. También es verdad que cuando estás trabajando en la empresa, el jefe te ve, sabe cómo funcionas, sabe que eres un puntual, cumplidor, pero cuando estás en casa no lo sabe. Por otro lado, cuando trabajas en casa tienes que tener cuidado porque hay que desconectar. Porque lo que sí está comprobado es que, y luego lo hablaremos, es que en las situaciones en las que trabajas fuera de la empresa, a veces trabajas muchas más horas y con una serie de variables que en el centro de trabajo no existirían. Pero hay una cosa muy importante, y es que la gente necesita también a sus compañeros de trabajo y necesita socializarse con los compañeros de trabajo. El factor... Y el factor soledad es un factor que, fíjate, es curioso, una de las consecuencias de esta pandemia, y esto hay estudios, que realmente ha llegado a que muchos millennials, ¿vale?, hayan tenido que dejar los trabajos por esa soledad. Es decir, ha habido suicidios incluso. Es decir, esa soledad del trabajo, del no tener relaciones con los demás, tal. Por eso, en muchas ocasiones se apuesta por una situación mixta en las cuales haya ciertos días que voy y me relaciono con mis jefes y con mis trabajadores y mi empresa, y otros días en los que puedo, digamos, o teletrabajar o realizarlo desde otro punto de vista con otro tipo de circunstancias. Así que fíjate hasta qué punto. Eso de ¿qué ha cambiado también? Antes de que me lo digas, te voy a decir yo. La situación aquella de la carrera en la empresa. Sí. Yo antes estaba en una empresa. La promoción, ¿no? Eso es. Buscaba una promoción, buscaba mi carrera profesional dentro de la misma empresa. Era muy frecuente hace unos años, evidentemente, que una empresa o un trabajador empezara de botones, voy a poner un ejemplo, en un banco y terminara al final de director de no sé qué, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Ahora nadie se imagina estar en una empresa, y sobre todo la gente joven, durante muchos años y hacer una carrera profesional. Eso ha cambiado, es un concepto que ha cambiado. Hay que olvidarse entonces de una carrera profesional en la empresa. Tendrás que buscar otro tipo de méritos, otro tipo de forma de, digamos, de plantearte tus objetivos profesionales, pero evidentemente no va a ser el hecho de estar en la empresa y por el hecho de ir creciendo, pues terminar siendo un gran directivo. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta también. Hay profesiones que se han ido desapareciendo o que van a desaparecer. Y hay además otras cotas también de edad que van a tener más dificultades. Es decir, hay profesiones, y todos estamos imaginando, que actualmente, y no quiero referirme a una concreta porque no quiero hablar, por ejemplo, de una, pero sí es verdad que todo el mundo sabemos que antes íbamos a ciertas entidades donde había mucha gente que nos atendía y nos explicaba cosas. Y ahora todo eso se hace por internet. Se ha acabado esto. Ahora utilizamos la tablet, el móvil, las tarjetas, a distancia. Todo ha cambiado. Entonces, hay cosas que antes se utilizaban para hablar con los clientes, para estar con ellos, para captar gente. Esas profesiones van a terminar feneciendo. Pero es que además hay otra cosa que decía yo relacionada con la edad. Es decir, está claro, y ya hay estudios, que personas por encima de los 55 años van a tener más dificultades de adaptarse, digamos, a ese tipo de trabajo desde la tecnología o desde fuera, ¿vale? Lo que ha sido malo para unos también ha sido bueno para otros. Pero, entonces, Santiago, yo que soy un ciudadano cualquiera y que no tengo ahora profesión tecnológica como tú estás
especificando si estoy sometido a la tecnología. Pero para mí hay un pero como ciudadano, que ya no puedo tener el contacto personal con alguien de la empresa que me soluciona el trabajo y me lo adorna con su sonrisa o su buen trato. Y estamos cayendo ¿en qué? En una inteligencia artificial desprovista de todo humanismo, desprovista de toda emotividad. Este es un problema para la humanidad que viene como consecuencia de toda la exposición que estás haciendo de las relaciones laborales en esta situación tan pandémica, pero que cuando pase la pandemia yo estoy convencido que hay que volver a la rutina, pero a la rutina que cambia la normalidad. Fíjate lo que acabo de decirte, rutina que cambia la normalidad. Es decir, que tenemos que cambiar, pero a mí me da pena que el hombre se deshumanice. Yo creo, a ver, es fundamental decir, los retos que se han ido consiguiendo en las relaciones laborales han sido inmensos. Tanto así que hoy, gracias a Dios, hemos ganado una cota de tranquilidad, la conciliación de la vida laboral y familiar, el tema de los planes de igualdad, el derecho de las mujeres, que también hablaremos de ellos cuando tú quieras, que evidentemente tienen que ser idénticos. Yo estoy deseando. Idénticos a los de los hombres, es decir, el tema que ya está prácticamente superado de que por igual trabajo, igual retribución. Sí. Pero además yo hay algo que a mí, dándole la vuelta a lo que tú me dices, es verdad. Es decir, mira, ha habido suicidios en el trabajo en solitario. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la soledad y la angustia sobre todo, y eso te lo digo yo como profesional, que algunas veces te pasa, de no saber a quién acudir, no tener a quién recurrir, perdón, no tener una referencia a alguien que en un momento determinado te pueda echar una mano. El compañero este que dice, oye, ¿cómo ves tú esto? Pues mira, yo lo veo de esta manera, ¿no? Eso es angustioso y eso genera al final una incertidumbre y un agobio que termina al final en lesiones mentales que ya nos hablaba Jesús en el programa anterior, como consecuencia de esa soledad. Estoy solo, ¿vale? Y además no tengo nadie que tal, porque sí, está Internet y están todas las bases de datos. Todo eso ya estamos en el amplio terreno de lo que hoy podemos llamar la bien tratada, como dice la canción, que es la teleprofesión, la bien tratada. Pero la bien tratada desde un plano, porque desde otro yo ya le he ido poniendo objeciones. Claro. Yo ya te digo que... El teletrabajo. Sí, es fundamental. Si quieres lo tratamos ya. Es que estoy deseando, porque no es que tenga nada contra la tecnología, sino todo lo que se usa bien, en beneficio del hombre, es válido. Yo no quiero meterme en más disquisiciones de otro tipo. Pero el teletrabajo, ¿qué ha supuesto, qué supone y qué consecuencias puede tener en esta última parte del programa? A ver, el teletrabajo para las actividades, volvemos a decir siempre que se puedan hacer mediante el teletrabajo, es una alternativa que realmente no sabíamos hasta este punto, hasta que no ha ocurrido una cosa como esto, que yo lo titulo de cataclismo, por lo menos a nivel de esto, la importancia que tenía. Es decir, realmente en la actualidad hay mucha gente que teletrabaja, pero teletrabaja, además ya se están poniendo una serie de medios, ¿vale?, que no existían, porque, a ver, existían citas y tal, ya hablaremos de que el teletrabajo pues, es una cosa que viene de lejos, ¿vale? Hay ya un acuerdo marco europeo en el año 2003, o en el año 2002, perdón, sobre el teletrabajo, que habla y que había que adaptar a la... Y hay un acuerdo interconfederal de 2003,
que es cuando ya aquí en España se dice, hombre, aquí existe una cosa que deberíamos regularla. Si estamos hablando de que evidentemente la incidencia del teletrabajo era mínima, pues evidentemente no se había regulado. Hay alguna cita en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale?, al tema de una incipiente regulación sobre el teletrabajo. Y el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos habla del derecho a la desconexión digital, porque esa es otra, ¿vale? Todo esto al final viene a regularse, fíjate, es curioso que nos ha venido bien, porque viene a regularse en un Real Decreto Ley 28/2020 en el mes de septiembre del año pasado, del 2020. Regula una serie de relaciones que existían y que antes de la pandemia apenas se ocupaba un 16%, ¿vale? 16% de las personas que teletrabajaban, ¿vale? El teletrabajo, que además, por otra parte, es lo que hemos estado hablando antes, ahí cómo promocionas profesionalmente, cómo puedo desligar la vida profesional de la vida laboral, que eso, si quieres, ahora lo vemos en detalle, pero que hemos pasado de un 16%, Andrés, a un 31% casi. Es decir, ¿qué ha pasado? Cosas como las reuniones por internet. Existía una cosa que se llamaba el Skype, que lo utilizaba mucha gente, pero ahora todo el mundo habla de plataformas. Todo el mundo sabe que existen un montón de plataformas donde nos ponemos y nos conectamos, que se están haciendo reuniones de diferentes tipos de asociaciones deportivas, de asociaciones profesionales, de cursos, todos los cursos que se dan hoy día por la universidad, todas las ponencias, todo, se hace por vía internet. Estamos todos los días con la famosa webinar, una webinar detrás de otra, que nosotros durante este periodo ya te digo que hemos hecho cientos, pero es una forma de trabajar que antes, digamos, era marginal y ahora hemos entendido que puede ser muy interesante. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se ha regulado? ¿Por qué se ha tenido que regular? Porque sí, porque la gente llegaba a su casa y se ponía a trabajar y curiosamente la gente que trabaja en casa, que además muchos de los que han teletrabajado quieren seguir teletrabajando, también es verdad que han echado horas a mansalva, porque el horario en casa a veces no tiene horario, ni fecha en el calendario, que decía aquella canción, es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que terminar una cosa y tú muchas veces el trabajador que es productivo, que está enamorado de su trabajo, pues trata de terminar las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene el niño llorando en unas condiciones no sé qué, pero atiende al niño, por otro lado, el niño pequeño, pero por otro lado luego tira de la noche o tira de su horario personal. Y ahí hay que regularlo eso. No puedes estar todo el día enfrascado en el trabajo, porque puedes terminar evidentemente en un problema de desajuste, incluso psicológico. Sí, sí. Entonces hay que ver esos temas. Hay que desconectar digitalmente. Sí, sí. Santiago, me estás tirando de mí. ¿Y qué ocurre con el teletrabajo y la equidad, la igualdad? Aquí aparece otro personaje, la mujer trabajadora, utilizando el teletrabajo porque puede tener la misma capacidad de trabajo o más que el hombre. Ya no se necesita fuerza. Ya sé por dónde vas. ¿Qué ocurre? Ya sé por dónde vas. Claro, y es que es curioso. Porque son los puntos débiles que tiene la sociedad y que hay que aclarar en positivo y en negativo lo que tenga. Perfecto. Pero hay que aclararlo, Santiago. Yo te voy a decir una cosa, a ver, para decirte algunas notas del Real Decreto y luego te contesto a esto. A ver, el Real Decreto este nuevo que regula el teletrabajo, evidentemente no se aplica, digamos, a cosas esporádicas. Y evidentemente tampoco se aplica a la cosa que está relacionada con el COVID, que eso es una cosa puntual y aparte. Tienes que hacerlo como mínimo un 30% de la jornada, ¿vale?, en teletrabajo. Y es voluntario y, sobre todo, lo más importante, es reversible. Y para eso tiene que haber un acuerdo entre empresa y trabajador que se irá consolidando con los convenios colectivos donde aparecerá ya la regulación del teletrabajo. Pero yo voy más a lo que tú me dices, efectivamente. Si te fijas en las cotas de teletrabajo, el 24% de la gente que teletrabaja son hombres y el 37,8% mujeres. Dice, ahí va. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, porque
la conciliación de la vida laboral y familiar hace que la mujer sea más proclive a buscar este tipo de teletrabajo porque al mismo tiempo. Y eso tampoco es bueno. Si estamos hablando de planes de igualdad, si estamos hablando de sobre misma retribución, mismo trabajo, no puede ser que el teletrabajo se lo queramos cargar. Es decir, no, sería una forma, digamos, de dejar a la mujer en un segundo plano si todo el teletrabajo lo cargáramos sobre el sexo femenino. No, señor. Sí, sí. Tenemos que ser ecuánimes y hay que ver un plano de igualdad. Es decir, que es típico que las mujeres en un momento determinado suelan solicitar voluntariamente más el tema del teletrabajo porque así es una manera de conciliar su vida laboral con su vida familiar, con el cuidado de los hijos, pero bueno, para eso se va, digamos, ajustando la norma de manera que los permisos ahora de paternales, que antes eran ínfimos en relación con los permisos de maternidad, cada vez se van equiparando más. ¿Y eso para qué es? Para que al final ambos dos puedan tener las mismas posibilidades y esos porcentajes, digamos, sean más ecuánimes, ¿vale? Luego, es muy importante no confundir el teletrabajo como una cosa que ahí tengo para que las mujeres cojan y estén ahí y así cuidan a sus hijos y de paso trabajan. No, vamos a tener cuidado que las relaciones laborales son muy serias. Estoy entendiendo y siguiendo además. Siguiendo meticulosamente. Y además, ya te digo, pero es verdad, existe, es cierto, y esto no lo podemos negar, una inclinación femenina de cara a ese tipo de trabajos hechos desde casa, porque, a ver, le permite más flexibilidad que a lo mejor en los horarios más enclaustrados de una empresa donde tienes que ir, fichar, no sé qué, y volver, ¿vale? Ese sería el tema. Pero que no estamos ahí. El teletrabajo no se ha inventado para la mujer, se ha inventado para unas relaciones laborales que tienen un futuro en las nuevas tecnologías. Santiago, y no me importa leerlo textualmente. En esta última parte del programa, tú has hablado de alguna ley, algún real decreto, alguna disposición. Hay una norma, un real decreto, la Ley 28 del año 2020. Para empezar, esta normativa no se aplica al teletrabajo surgido a raíz de la COVID-19 y mientras él mismo se mantenga como medida para contener la pandemia. Aquí aparecerán convenios, aparecerán otras cuestiones. En esta última parte del programa, ¿cómo nos puedes aclarar esto? A ver, me he referido un poco a ello, lo que pasa que a lo mejor circunstancialmente. Es decir, el tema del Real Decreto lo que regula últimamente es algo, bueno, pues que estaba ahí un poco in albis y regula unas relaciones laborales que a su vez, ¿vale?, tendrá que matizar cada uno de los convenios. Los convenios colectivos, entre otras cosas, van a tener que tener también una cosa que se llama, van a tener los planes digamos, integrar los planes de igualdad, van a tener que, igual que integraron la ley de prevención de riesgos laborales, igual que integraron, porque también esa es otra, en el teletrabajo también hay que ver riesgos laborales, pues de cómo estoy yo, riesgos ergonómicos y riesgos relacionados con la vista y las pantallas y los... Sí. Bien. Pero todo eso, toda esa regulación, ¿vale?, hacía falta. Pero ahora hay que trasladarlo a los convenios colectivos. En la negociación colectiva es donde se va a aplicar en estos 3 años, ¿vale?, cuando empiecen ya hay un periodo de aplicación. De aplicación. Bien. Ahora, lo primero, el teletrabajo que ha surgido a raíz del COVID, ese no cuenta. Es decir, no está regulado por esta norma, entiende esta norma. Sí, ya lo citabas anteriormente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esto? Pues esto habrá que hacer unos acuerdos, aparte de lo que vengan los convenios colectivos, unos acuerdos en cómo se va a hacer ese trabajo, cuándo, qué tipo de horarios. Sí. Por ejemplo, regula este Real Decreto que los medios que hay que poner a disposición del trabajador para que él realice ese trabajo, que hasta ahora, en esto del COVID, cada uno ha cogido el ordenador de su casa, su impresora y ha utilizado su luz y su teléfono y todo para trabajar. Y sin embargo, en este Real Decreto ya sí que empieza a regular, y hay algo que la negociación colectiva, que esos gastos sean exclusivos de la empresa. Me agrada esa aclaración.
Santiago, llegamos al final del programa. A mí siempre me da pena, pero no hay más remedio. Un mensaje que tú puedas lanzar de una frase. Y con eso terminamos teóricamente el programa. Pues mi frase sería esperanza y confianza en lo que son las relaciones laborales, porque al final siempre he dicho que las relaciones laborales, y ya sabes que en algún programa te lo he dicho más, son relaciones humanas al final. Y con eso me quedo. Bien, pues amigos, yo también me quedo con ese humanismo. Ya lo dijimos en el programa anterior, el humanismo que busca la felicidad de la persona, la relación auténtica de la persona, la igualdad, la equidad, el amor y yo diría la creatividad para saber relacionarse. Con esa idea, hasta el próximo programa, muchas gracias.